Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. Dice la palabra del Señor: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos porque nos permites reunirnos en este lugar para adorarte. Dios, te damos las gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, que bendigas este hogar, oh Dios, que des salud, que des prosperidad, Señor. Bendice nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Esta noche vamos a hablar con el tema la ascensión y la misión de la iglesia. La ascensión se refiere al regreso de Jesús para el cielo, ¿verdad? Cumplió su propósito. Ya era el momento para regresar al cielo. Y bueno, en primer lugar, Jesús bendice a los suyos antes de partir. En los versículos 50 y 51 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. La bendición es el favor y la acción de Dios sobre una persona que produce vida, bienestar y propósito. Y cuando Dios bendice a una persona, le imparte vida, le imparte propósito. Hay personas que en la vida probablemente no alcancen algo tan destacado, porque nosotros los seres humanos evaluamos el éxito de diferentes maneras. Generalmente nos referimos a la prosperidad económica. Puede haber otras cosas, ¿verdad? Es lo que generalmente decimos nosotros. Éxito. Una persona exitosa es porque tiene un buen trabajo, gana mucho dinero. Nosotros evaluamos la prosperidad, generalmente lo relacionamos con lo material. Y en parte es cierto, pero no siempre. Porque hay gente que por la misma riqueza, la misma riqueza es su propia desgracia. Los que tienen dinero generalmente se apoyan en su riqueza y se sienten autosuficientes y se apartan de Dios, como el rico, ¿verdad? Que dijo: voy a construir otros graneros, ¿verdad? Porque había producido mucha abundancia, pero dice: voy a hacer otros graneros. Y dice: diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe y regocíjate. Pero ¿qué dice Jesús? Dice: esta noche, necio, dice, esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay gente que tiene mucha riqueza, pero esa riqueza en algunos casos, no quiere decir que en todos, pero en algunos casos esa riqueza llega a ser la desgracia. Entonces la prosperidad no siempre tiene que ver con dinero, pero hay gente que tiene propósito en la vida. Un ejemplo práctico, y es, diríamos, contradictorio, es Lázaro. Él era mendigo. Entonces, pero cuando murió, dice que fue llevado al seno de Abraham, o sea, al paraíso. Entonces, o sea, no tuvo dinero en esta vida, pero sí fue bendecido porque la presencia de Dios estaba con él. O sea, él dependía de Dios. Es un tanto opuesto a nuestra manera de pensar, ¿verdad? Pero una persona que es bendecida por Dios, esa bendición puede incluir prosperidad económica o puede ser limitaciones
pero una persona que depende de Dios. Y al final es mejor depender de Dios, porque dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y al final perder su alma? ¿Qué recompensa dice que dará el hombre por su alma? No puede dar nada. ¿Qué cosa mejor que tener una vida en la que dependemos de Dios, en la que confiamos en Dios y que lo ponemos como nuestra prioridad? ¿Verdad? Entonces, cuando una persona es bendecida por Dios, esa bendición incluye propósito. Hay personas que, como digo, tienen una vida limitada tal vez, pero son felices. Y hay gente que tiene abundancia, pero como dicen, parecen perros y gatos, ¿verdad? Que no tienen paz, ¿verdad? Y eso no quiere decir que esto sea una motivación para que seamos pobres todos, ¿verdad? Y que nunca tengamos ambiciones. O sea, no, claro que no, ¿verdad? Mientras más prosperamos y mientras más tenemos en la vida, pues es mejor, nos facilita más las cosas, ¿verdad? Había un hermano allá que mencionaba sobre uno de los proverbios que dice, es mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Es un proverbio. Entonces, pero dice, pues qué mejor sería que no sea un bocado seco, sino que haya carne, pues que haya abundancia. Y lo otro, o sea, es mejor si no hay limitación, si tenemos abundancia, pues es mejor. Entonces, como por eso digo, no quiere decir que debamos inclinarnos hacia la escasez, a la pobreza, en ninguna manera. Que Dios más bien nos bendiga y nos prospere siempre. Pero que tengamos siempre claro de que la bendición de Dios no siempre significa una prosperidad material como nosotros a veces pensamos, pero a veces es que tengamos paz. A veces es que logramos salir con nuestros gastos o que tengamos salud. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene salud. En Eclesiastés habla de que hay a unos que Dios les ha dado riqueza, pero no les ha dado la facultad de disfrutar esas riquezas. Escuchaba el otro día un podcast, es de un mexicano de apellido Salinas, que es uno de los ricos de México, que dice que él, su primera vez que agarró una semana de vacaciones fue cuando cuando cumplió 50 años. O sea, es muchísimo ya. A esta edad, a mis 22 que tengo ahorita, ya le di casi la vuelta al mundo. O sea, lo que quiero decir es que muchas veces hay gente que tiene abundancia, pero no siempre tiene la facultad de disfrutar lo que tiene, porque está en preocupación si lo que tiene se lo están administrando bien, porque nadie va a cuidar mejor que el dueño, ¿verdad? Entonces, que alguien se estará robando el dinero o estará usándolo mal y todo eso. Entonces, por eso pues es que la bendición de Dios no siempre está ligada con prosperidad material como nosotros pensamos, pero algunas veces es la paz en el corazón. Algunas veces es la salud. Si tenemos salud, estamos bendecidos, ¿verdad? Si tenemos un propósito, hay personas que han... El otro día mencioné a la Madre Teresa de Calcuta. Es una mujer que sacrificó su vida para beneficio de los demás, de los pobres. Ella sirvió en la India. No era una mujer que tenía dinero, pero ella cumplió su propósito. Entonces, en la vida, si cumplimos un propósito, que puede ser un buen padre. Ser un padre excelente no quiere decir ser perfecto, pero sí ser una persona excelente que deja una huella en sus hijos. Amén. Tener propósito en la vida, esa es una bendición, ¿verdad? Y dedicarse a ese propósito, ¿verdad? Pero hay gente que
que desperdicia su vida tratando de encontrar un propósito y piensan que eventualmente van a encontrar eso y se dedican la vida a buscar el propósito, cuando algunas veces es más sencillo, que es lo que Dios nos ha dado, es donde estamos. Lo que leíamos es que dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Entonces, así como Jesús, antes de irse al cielo, hizo eso con sus discípulos y los bendijo, de la misma manera, que esa bendición sea sobre nosotros también. ¿Verdad? Porque esa bendición les permitió a ellos tener un propósito. La mayoría de los apóstoles murieron. No murieron de muerte natural, sino que murieron sacrificados como mártires. Y Jesús los bendijo. Por eso digo, ellos tuvieron vidas con propósito, tuvieron vidas exitosas. Y si ese propósito incluía padecer por causa de Cristo, ellos estaban contentos. Entonces, aprendamos que en la vida, el tener una vida exitosa no es siempre o no es necesariamente relacionado a lo material. Algunas veces puede que tengamos limitaciones, pero si estamos en el propósito de Dios, estamos bien. Vamos a tener paz, vamos a tener alegría, satisfacción, ¿verdad? Vamos a influir en la vida de los demás positivamente. Como digo, puede ser un buen padre. Hay cosas que uno valora. Yo valoro muchas cosas de mi papá como de mi mamá. Y hay cosas que yo las conservo como el tesoro más valioso. Y eso ya significa mucho. Entonces, que Dios nos permita tener esa bendición también para que podamos influir en la vida de los demás. Que seamos una bendición para otros también. Así que bendición es el favor y la acción de Dios sobre una persona que produce vida, bienestar y propósito. Eso es la bendición de Dios. Una vez más, dice el versículo 50 de Lucas 24, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y qué cosa más bonita, que antes de irse al cielo, fue lo que hizo, fue bendecirles. Así que la bendición fue un gesto de amor y de cuidado. Jesús lleva a sus discípulos hasta Betania y levanta sus manos para bendecirlos. Y en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24, aquí habla de la bendición sacerdotal. Y si ustedes recuerdan, hay una porción en el libro de Hebreos que habla de que Jesús es el sumo sacerdote. Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Pero vamos a leer desde el versículo 22. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la bendición sacerdotal que Dios le dijo a Moisés y a Aarón para que dieran esa bendición al pueblo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios quería prosperidad para sus hijos, quería vida para sus hijos, quería salud, quería propósito. Cada persona en la vida tiene un propósito distinto. Hay gente que muere sin haber entendido ese propósito. Y como digo, algunas veces el propósito no es que seamos sobresalientes, ni destacados, ni la gran cosa. Puede ser algo sencillo, pero si tenemos paz en el corazón, si tenemos una relación estrecha con Dios, tenemos un buen testimonio, amamos a las personas, influimos en la vida de los demás, eso ya es una buena causa para vivir. Eso ya es una buena causa, porque no todos en la vida vamos a ser iguales, ¿verdad? Ni siquiera en una familia, todos somos distintos.
hijos de mismos padres y diferente forma de pensar, diferente forma de ser. Y eso es así, porque Dios nos creó de una manera distinta, individual, con un carácter muy distinto. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se habla de Esaú y Jacob. El mayor era Esaú y la bendición y la herencia era para el hermano mayor, era para Esaú. Pero él no le dio importancia. No le dio importancia a la herencia. Y su hermano menor, él sí era listo y valoró más la herencia. Y aunque por regla, como era la costumbre, le correspondía a su hermano mayor, pero por la actitud de ambos, que uno menospreció y el otro valoró la herencia, es que pudo cambiar las cosas, pudo cambiar los papeles. Y su hermano Esaú perdió la primogenitura, y dice también en la carta de Hebreos que después, aún anhelándola con lágrimas, ya no la pudo recuperar. ¿Por qué? Porque menospreció la primogenitura. En cambio, su otro hermano, él sí la valoró. Ambos de los mismos padres, pero con actitudes distintas. Entonces, sepamos que hasta dónde vamos a llegar conforme a la manera del mundo, de lo que podemos alcanzar, no importa tanto. O sea, no importa si no llego a ser un cantante famoso. No importa si no llego a ser algo que para el mundo es importante, pero lo importante es que yo cumpla el propósito. Y puede ser algo sencillo, como digo, puede ser un buen padre, puede ser un buen hermano, puede ser un buen hijo, una buena hija, puede ser un buen amigo, puede ser una buena persona. Estaba escuchando el otro día una entrevista a un youtuber, MrBeast, uno de los youtubers más sobresalientes, más famosos, con muchísimo dinero, millones de dólares. Y le preguntan al final, ¿qué consejo darías a la gente, a los que están escuchando? Y dice, mi mejor consejo es, júntate con buenas personas, porque ellos van a influir en ti. Como está la sabiduría popular, ¿verdad? Si tú te juntas con 4 coyotes, dijo el hermano, tú vas a ser el quinto. Te juntas con 4 personas de bien, sabias, tú vas a ser el quinto. Hace poco fui a vacacionar el fin de semana con unos amigos y son personas inteligentes. Y el tipo de conversaciones son inteligentes sobre finanzas, sobre cómo administrar el dinero y una serie de cualidades. Entonces, de eso vas a aprender. Pero si júntate con 4 ladrones, tú vas a ser el quinto. Júntate con 4 tomadores, fumadores, tú vas a ser el quinto. Entonces, lo importante es que aprendamos de las personas que tienen algo bueno que ofrecer. En la vida, como digo, no es necesario lo que alcanzo ante la vista de los demás. Lo que importa es cuál es el propósito de Dios para mi vida y que yo comprenda ese propósito. Y como digo, no hay por qué envidiar lo que otro tiene o consigue. No hay por qué hacer eso. Si lo que yo consigo es poco, está bien, pero si tengo ese propósito de Dios en mi vida, soy feliz. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Por eso Jesús bendijo a sus discípulos. Y como digo, el final de todos ellos fue una muerte fue de sacrificio, fue violenta. Algunos murieron aserrados, otros crucificados, murieron a espada, azotados, golpeados, rechazados, quemados. Entonces, pero ellos fueron bendecidos por Dios. Es lo que quiero que comprendamos, que la bendición de Dios es bienestar, es vida, es paz, es propósito. Y debemos de estar contentos con eso.
lo último que les entregó antes de irse al cielo, cuando estaba regresando, era la bendición. Entonces hay que apreciar la bendición de Dios. Amén. No hay que menospreciarla, así como Esaú, que menospreció la bendición. Estar en este lugar, esto es sabiduría. Amén. Esto es sabiduría, esto es riqueza. En la palabra de Dios habla de que a la tentación no hay que enfrentarla, hay que huir. En el momento que empiezas que te la llevas de valientito, de fuerte, a enfrentarla, es cuando caes. El consejo más sabio que da la Biblia con respecto a la tentación es huir, es salir corriendo. Es la manera más sabia. Entonces, venir a un lugar como este es sabio también, porque venimos a escuchar la palabra de Dios para tratar de llevar una vida correcta, una vida ordenada. No es para complacer a nadie. Yo no debo de ser bueno para caerle bien a alguien. No, es para tener paz. Es para tener una relación estrecha con Dios, para tener paz en mi corazón y como consecuencia de eso, pues ya uno va actuando correctamente. Así que la bendición de Dios es valiosa, no tiene precio, así que no hay que menospreciarla. Amén. La ascensión es gloriosa y real, porque lo que hizo Cristo estaba frente a ellos, es un testimonio, no es un símbolo, sino es un hecho histórico. Jesús fue llevado al cielo y eso pues hay testigos, los discípulos son testigos de eso. Hechos capítulo 1 versículos 9 al 11 confirma que sus discípulos lo vieron subir corporalmente. Dice así la palabra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces ellos, los discípulos, son testigos. Ellos vieron cómo Jesús se levantó hacia el cielo. Es una cosa real. Ellos fueron testigos de eso, testigos oculares. Punto número 2, la respuesta de los discípulos a la ascensión. ¿Cómo respondieron ellos al ver todo esto? Del capítulo 24, versículo 52 dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cuál fue su respuesta? Ellos adoraron al Señor. Y bueno, cuando uno se despide de alguien, generalmente no es que se alegra, ¿verdad? Especialmente ellos que habían estado con el Maestro, deberían de haberse puesto tristes. Sin embargo, es todo lo opuesto. Dice que ellos se alegraron y le adoraron. Ellos, después de haberle adorado, ellos reconocen su divinidad. Así como habla en Juan capítulo 20, versículo 28, que Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Después de que Jesús se le manifestó, cuando los discípulos estaban reunidos, llegó Jesús después de que había resucitado, pero Tomás no estaba entre ellos. Y cuando los discípulos, le contaron a Tomás que Jesús había resucitado y que había estado entre ellos, él dijo: mientras yo no vea, yo no voy a creer. Entonces, pero ya después que Jesús, a los 8 días, dice que regresó, estaban todos ellos reunidos y entre ellos estaba Tomás. Entonces Jesús le dijo: mete tus dedos en las cicatrices, ¿verdad? Y entonces ahora, ¿qué fue lo que exclamó él? Él dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo pues que era un incrédulo, ¿verdad? Sin embargo, él, después de haber evidenciado, adoró a Jesús porque le reconoció que él había resucitado. Y de la misma manera los discípulos tenían esa actitud, ¿verdad? A pesar de que el Maestro se iba hacia el cielo,
pero ellos estaban contentos y le adoraron, porque sabían que todo lo que él había prometido lo había cumplido. Por lo consiguiente, si dijo que se iba, también dijo que iba a preparar un lugar. Él dijo, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, por eso ellos ya no tenían tristeza, sino que le adoraron y tenían regocijo en su corazón. La adoración auténtica nace al reconocer que Cristo está vivo y es exaltado. Ellos se llenaron de gozo, no de tristeza. Aunque Jesús ya no está físicamente, regresan con gran alegría. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, Pablo exhorta a regocijarse en el Señor aún en medio de dificultades. Y es lo que hacen los discípulos de Cristo. Aún en las dificultades ellos aprenden a regocijarse. Y es algo que también nosotros debemos de aprender. Especialmente entendiendo que dificultades, todas las personas pasamos por dificultades. Ya sea cristianos o no cristianos, es lo mismo. En este mundo va a haber aflicción. ¿Cuánta gente sufriendo por causa de las guerras? Uno, es cierto, uno regresa cansado del trabajo, ¿verdad? Cansado, el tráfico, uno regresa de malas pulgas, ¿verdad? Pero uno regresa y abre el refrigerador. A veces uno hasta piensa, ¿como o no como? Porque si como me puede caer pesado, ¿verdad? Pero no es porque hay escasez. En cambio, al otro lado del mundo hay gente que no tiene un techo por causa de la guerra. Hay gente que no tiene comida por causa de la guerra. Estaba viendo algunos videos documentales sobre las pandillas en El Salvador, el tiempo atrás. ¿Cuánta gente moría? Gente inocente, solo porque pasaban de un territorio a otro territorio. Entonces, en el mundo hay aflicción, y eso es y va a ser así. Pero el apóstol Pablo exhorta a regocijarse en el Señor aún en medio de las dificultades. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón y tratamos de vivir para agradarle, a pesar de las dificultades, aprendemos a confiar en Él. Porque va a haber aflicción, en el mundo es así, es una naturaleza caída. Todo Dios lo creó perfecto, pero le dijo a Adán y a Eva que no comieran de un fruto, porque desde el momento que comían, iban a morir. Y desde que comieron y desobedecieron, desde ahí entró el pecado. La desobediencia, luego el primer asesinato, su hermano mata a su propio hermano, Caín mata a Abel. Y así continúa la maldad, hasta que Dios manda un diluvio porque la maldad se había multiplicado tanto. Dios destruyó ciudades como Sodoma y Gomorra. Entonces, todo eso es a raíz del pecado, a raíz de la maldad. Entonces, en el mundo siempre va a haber aflicción, va a haber dificultad, porque es una naturaleza caída, pecaminosidad continua. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que hay que aprender a regocijarnos en el Señor, aún a pesar de las dificultades. Y el punto número 3 es la misión de la iglesia. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Jesús, todos aquellos que le seguimos. No se refiere a un templo material. Hay muchas iglesias de diferentes denominaciones. Entonces, todos aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador y deciden vivir para agradarle, son parte de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Como vemos en el versículo 53, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hay una frase, dicen muchos, no es necesario que vaya a la iglesia para servir a Dios, para agradar a Dios, no es necesario. Bueno, dice aquí que los discípulos dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Es necesario congregarnos, porque aquí es donde nos educamos en la palabra. No tiene que ser aquí si no es del agrado de uno.
O sea, puede ser otra iglesia, puede ser un lugar donde uno se congregue, donde uno vaya a escuchar la palabra de Dios. Pero es importante, dice que los apóstoles, dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Por eso es necesario. Ellos perseveraban unánimes en adoración. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. La iglesia primitiva entendió que la fe no se vive en aislamiento, sino en comunidad. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, como digo, algunos dicen, no es necesario congregarse. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Óigalo bien, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En la iglesia, ¿qué hace uno? Escucha la palabra y escucha la exhortación. Algunas veces estamos tratando de descarriarnos, y por medio de la palabra somos exhortados a corregirnos. Al final de todo, al final de cuentas, la corrección es para nuestro bienestar. Entonces, por eso es necesario congregarnos. Como digo, no tiene que ser aquí necesariamente. Qué bueno y qué contentos de que estamos aquí. Y si se reúnen más, pues más nos alegramos. Pero puede ser en otra congregación, pero lo importante es congregarse. ¿Por qué? Porque allí está la exhortación. Algunas veces el hogar se pierde por vivir a nuestra manera. En cambio, si escucháramos la sabiduría, si escucháramos la exhortación, nos libraríamos de mucho, de muchas penas, de muchos dolores, porque así lo muestra la palabra. Así que, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La congregación es el espacio donde se fortalecen la fe, la exhortación mutua y la unidad, ¿verdad? Porque aquí muchas veces chocamos con los caracteres, pero aprendemos a caminar juntos. La primera iglesia en Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice que perseveraban en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. Todas estas son prácticas comunitarias. Hechos capítulo 2, versículo 42. O sea, eso de no es necesario congregarnos es erróneo, porque estos versículos que estamos mencionando, los discípulos después de que Cristo se fue al cielo, dice que estaban todos los días en el templo. Luego el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y luego vemos aquí en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que esto tiene que ver con una iglesia, no es de estar aislado, no es vivir aislados, sino que es en congregación. Ahí estaban ellos reunidos continuamente. Y ya para ir terminando, Jesús mismo frecuentaba la sinagoga a leer y enseñar la palabra. Entonces, si Jesús mismo iba a la iglesia, ¿quién dice que nosotros no? Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué es una costumbre? Es un hábito, ¿verdad? Repetitivo. Es un hábito. Puede ser algo bueno, puede ser ir a caminar, puede ser dormir. Puede ser cualquier cosa. Puede ser un buen hábito, puede ser un mal hábito. Pero Jesús iba al templo como era de costumbre. Entonces, si Jesús hacía eso, ¿cuánto más nosotros? Amén. Jesús mismo frecuentaba la sinagoga para leer y enseñar la palabra. Dice, vino a Nazaret
y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Era una costumbre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se congregaba y enseñaba en medio del pueblo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Amén. Claro que lo necesitamos. Y hay muchos versículos más, hay muchas porciones. Además, prometió su presencia especial. Él dijo, donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí va a estar Él. Eso lo dice en Mateo capítulo 18, versículo 20. Además, la iglesia es descrita como un cuerpo. En la primera carta de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27, habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice que un cuerpo tiene muchos miembros. Y usted sabe que son miembros diferentes, muy distintos. No podemos caminar con las orejas, no podemos caminar con los codos, no podemos comer con los ojos, no podemos ver con los oídos. Cada miembro tiene su respectiva función. Caminamos con los pies, oímos con los oídos, miramos con los ojos. Y dice el apóstol Pablo en la carta de Corintios que todos somos miembros de un solo cuerpo. De la misma manera, en la iglesia, todos nos reunimos, ¿verdad?, para cumplir la misma función del propósito de Dios. La iglesia es descrita como un cuerpo, donde ningún miembro puede funcionar aislado sin perder vitalidad espiritual. O sea, uno no puede valerse por sí mismo, pues. Amén. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si la boca se pone en huelga y dice no voy a comer? Porque no está de acuerdo, ¿verdad? No es tan bonita como los ojos. Entonces se pone en huelga y ya no va a comer. ¿Quién sufre ahí? Todo el cuerpo. ¿Qué pasa si los pies se ponen en huelga? ¿Quién sufre? Todo el cuerpo, ¿verdad? Ninguno se puede valer por sí mismo. Los miembros de la iglesia estamos para cumplir un propósito específico. Por eso es que hay gente que canta muy bonito, ¿verdad? Los hermanos que estaban cantando. Y habemos otros que escuchamos con mucha atención, que acompañamos y adoramos a Dios también mientras ellos que están cantando están dirigiendo. Hay otros que predican, enseñan. Hay otros que hacen otra función distinta. Pero todo es para el mismo propósito. Es por eso que debemos de estar conscientes de eso, ¿verdad? Donde ningún miembro puede funcionar aislado sin perder vitalidad espiritual. Entonces, no podemos valernos de manera individual. Así que la idea de no es necesario congregarme para adorar a Dios no se justifica. No tiene justificación. Dice que después de que Cristo fue al cielo, los discípulos estaban todos los días en la iglesia. Luego dice en la carta de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y vimos también que Jesús se reunía en la iglesia para leer las Escrituras, como era de su costumbre. Y luego vemos que el cuerpo de Cristo es comparado como el cuerpo humano, ¿verdad? Cada miembro con su respectiva función, pero ninguno se puede valer por su cuenta propia. Por eso es que necesitamos estar reunidos en la congregación para alimentarnos espiritualmente, para ser, como decía, exhortados. Como digo, algunas veces estamos a punto de cometer errores graves, pero viene la exhortación de la palabra, eso nos corrige y eso nos ayuda. Al final de cuentas es una bendición, porque sufrir las consecuencias es lo peor que nos puede pasar por las malas decisiones, por el pecado que se comete. Aprendamos pues que el congregarnos es una bendición también para nosotros. Quien dice no necesito congregarme, olvida que Cristo instituyó la iglesia para vivir y testificar juntos. Puestos de pie, oramos al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos edificas, Señor. Oh Dios, gracias por la bendición, porque esa bendición nos da vida, esa bendición nos da salud,
nos da propósito. Dios mío, ayúdanos a caminar cerca de ti, a caminar de la mano contigo, para que de esa manera podamos vivir en un propósito que te agrade a ti, Señor. Oh Dios, ya sea que seamos personas de renombre o personas sencillas, pero que podamos cumplir tu propósito. Oh Dios, como miembros de la iglesia. Oh Dios, cada quien cumpliendo su respectiva función, pero trabajando en equipo, juntos, para cumplir así tu propósito. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.